Buen día, buenas tardes, buenas noches. En el momento en el que esté viendo este video, en el momento en el que esté viendo esta clase grabada, hoy vamos a hablar de lo que es el factor de la autenticidad. Es muy importante que comencemos a redefinir lo que para nosotros es el factor de la autenticidad. ¿Qué es realmente ser auténtico? Si nos vamos a lo que como sociedad denominamos como lo que es ser auténtico, como lo que es una persona real, podríamos decir que es una persona que está en coherencia con sus valores, una persona que está en coherencia con sus filosofías, una persona que está en coherencia y en equilibrio con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Podríamos agregarle también con lo que siente. Si vamos un poco más profundo a lo que se refiere el factor de la autenticidad, quisiera hacer un hincapié muy grande en lo que es el factor de la esencia. ¿Desde dónde nos comunicamos con las personas que nos rodean? ¿Nos comunicamos desde nuestra esencia? ¿Sabemos conectar con nuestra esencia? ¿O por un lado nos conectamos solamente desde lo que son nuestros valores? Los valores, las filosofías, las maneras de pensar son un factor muy importante, sí, para ser auténticos, para ser personas reales. Para ser personas reales. Pero lo que es el factor de la autenticidad va un poco más allá de eso. Creo que el factor de la autenticidad tiene que ver esencialmente con poder hablar desde el alma, con poder hablar desde el corazón, con poder hablar desde la pureza. A diferencia quizás de lo que sería hablar desde la autenticidad de la persona, cuando estamos manteniendo una relación, cuando estamos manteniendo una charla, muchas veces nos llegan nuestras ideas, nos llegan nuestros pensamientos y continuamos con esta charla que estamos teniendo. Ideamos, razonamos, debatimos, pensamos, opinamos. No nos damos cuenta de la cantidad de veces que tomamos nuestras posturas mentales. Y sí, es un paso muy importante y hoy en día realmente se hace quizás hasta difícil poder ser una persona sanamente equilibrada y con dos huevos o con dos ovarios para expresar realmente el equilibrio de lo que pienso con lo que digo. Pero el factor de la esencia va un poco más allá, porque la esencia, la verdadera autenticidad, a diferencia de la autenticidad de la persona, no conoce lo que son los límites del tiempo. Como no conoce lo que son los límites del tiempo, tampoco conoce lo que son los límites de la mente y tampoco conoce lo que son los límites mentales. Quizás la esencia va un poco incluso más allá de lo que son para nosotros las definiciones, las filosofías, incluso nuestra persona. Para conectar con esta esencia, que es algo raro quizás al día de hoy, hay que hacer mucho trabajo. Hay que hacer mucho trabajo personal para poder hacer lo que Lao Tse decía en un momento, creador del taoísmo. Te estoy hablando y dentro de mí hay silencio. Han tenido ratos en los que mantienen una charla con alguien y es como si estuvieran completamente en calma por dentro. Es como si sienten que no tienen que pensar, simplemente que la conversación fluye. Quizás haciendo un deporte también se puede sentir. O haciendo lo que llamamos servicio, lo que llamamos labor. Eso que nosotros amamos hacer con nuestro corazón. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? Hablar desde un factor tan profundo que parece que todo el mundo desaparece. Que el tiempo desaparece, que lo que tenía que hacer después desaparece, que lo que me pasó hace un rato desapareció. Simplemente estoy completamente sumergido en lo que estoy haciendo en este momento. Eso es lo más cercano a veces que podemos tocar como humanos
en hablar de nuestra esencia. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es el espíritu? ¿Y qué es el ego en nuestra persona? Imaginemos una obra de teatro. El ego es el protagonista. Es quien va representando en la obra de teatro por el actor un papel. Este actor tiene mucha experiencia y ha hecho diferentes tipos de obras de teatro. Ha sido diferentes personajes. Un día es un policía que se llama Luciano Magallanes y que tiene estas dificultades y que en su viaje del héroe va a transitar lo que es quizás conectar con su esencia a sus tantos años de edad. Va a tener estas dificultades y va a tener estos padres. Ese es el ego, ese es el personaje. Pero el actor que está haciendo ese personaje tiene la experiencia de haber hecho numerosas obras de teatro durante toda su vida. Esa es nuestra esencia. ¿Cómo podemos hacer para conectar con nuestra esencia? Para conectar con esa sabiduría. Primero, primer paso, recordar de que somos nuestra esencia. Si bien tenemos filosofías, maneras de pensar, y sí, nos vamos moviendo con nuestro ego por esta vida, vamos adquiriendo filosofías, quizás un punto importante es el concepto, sí, la filosofía que tenemos, primero, sobre desde dónde intentamos comunicarnos con las demás personas, desde dónde me abro, desde dónde trato de expresarme. ¿Lo hago desde la esencia o lo hago desde el ego? ¿Trato de brindarme y de compartirme desde lo más profundo de mi corazón? ¿O me comparto de las ideologías que he adoptado? ¿Qué tipo de ideologías, filosofías, religiones, cosmovisiones he adoptado? Cosmovisiones con una manera de entender el mundo rígida, estática, muy... quizás la palabra sea imperativa, o más que imperativa, estática. De decir esto es así, esto es asá. Un tipo de filosofía que no se mueve, que no es flexible. O he tomado una filosofía que se adapta más a lo que es la vida, a lo que es la naturaleza, constante cambio, como los ríos, como las lluvias, como el pasto que crece, como yo mismo. Y en mi filosofía desde donde trato de comunicarme. Desde el equilibrio, con mi manera de pensar, o trato de comunicarme desde lo más profundo de mi esencia. También es una manera de pensar, pero un solo pensamiento cambia todo tipo de conducta que yo vaya a tener. Si no te gusta el mundo que ves, quiero que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias un solo de tus pensamientos sobre él, tu universo cambiará. Albert Einstein. Un solo pensamiento, una sola idea que nosotros tengamos, es lo suficientemente poderosa para llevarnos o intentar hacer un camino de introspección, una super meditación, un viaje espiritual que nos lleva hacia las profundidades más grandes de nuestra alma, o quedarnos en nuestra casa leyendo un libro sobre desarrollo personal.
Aquí haciendo un paréntesis muy importante, desarrollar el ego de una sana manera me parece algo realmente fundamental. Nuestro ego, nuestras creencias, nuestras filosofías no son algo malo. Utilizamos el ego para movernos, para comunicarnos en el trabajo. Hemos adoptado distintas filosofías, distintos juicios, cosmovisiones. Las hemos adoptado a veces de manera automática, viven por nosotros. Yo tomo una filosofía porque leo un libro y esta filosofía me va a llevar a tomar unas decisiones. Y a veces nos olvidamos que tomamos la decisión de adoptar esa filosofía. De niños a veces sucede más de manera automática. Y porque vivimos algún trauma o porque vivimos algo hermoso, adoptamos un valor, una creencia diferente a la que veníamos teniendo. Y esto lo podemos hacer de manera manual, personalizada. Pero algo muy importante es la pregunta que Mario Alonso Puig plantea de ¿quién pilotea el avión de mi conciencia, de mi vida? ¿La pilotea mi esencia, mi espíritu? ¿O la pilotea mi ego? Una me va a llevar a tomar unas decisiones y otra me va a llevar a tomar otras decisiones. Y conectar con nuestra esencia, la intención de conectar con esa profundidad propia que todos los individuos tenemos, es un pensamiento de distancia. Está a un pensamiento de distancia. Está a una acción de distancia. Elegir conectar con esa profundidad que cuando nos toca es como si nos llenara. Es como si sintiéramos de que estamos hablando desde un lugar muy profundo nuestro. Un lugar donde la serenidad mental quizás es uno de los reinos y donde una causa muy común es que es como si nos estuvieran enchufando nuevamente la batería. Es como si, así como un celular que no tiene batería y que no puede mostrar nada, algo similar nos sucede a los humanos. Nos empezamos a sentir vacíos cuando nos desconectamos de nuestra esencia. Porque tomamos tanto nuestros juicios, nuestras filosofías, nuestra manera de comportarnos, que nos desconectamos de quién somos realmente. No somos el personaje, sino que somos el actor. Y ese camino de conectar, ese camino de la esencia, se le llama el viaje del héroe. Ese camino en que el ego, o más bien dicho que el espíritu, se recuerda a sí mismo, recuerda que es un espíritu, que es un alma, que tiene una esencia, que vino a transitar una experiencia y comienza a realizar un viaje, el que se llama el viaje del héroe, que es desde el ego hasta la conciencia. En ese viaje, en ese trayecto, uno se puede encontrar con las dificultades más grandes de su vida. Cuando uno se encuentra con esas dificultades más grandes, son un tipo de dificultades que nos van ayudando a conectarnos con esa esencia. Nos ayudan a conectarnos con esa esencia, porque lo que plantean esas dificultades son que nosotros aprendamos, adquiramos experiencia. Y cuando adquirimos experiencia, la experiencia nosotros la adquirimos en presencia, la adquirimos en paciencia. La verdadera experiencia es la que asimilamos sin juicios, sin barreras, sin filtros mentales. Ese momento en el que algo nos sucede es como y lo respiramos. Ese momento en el que con ese suspiro comprendemos todo lo que nos acaba de suceder, el famoso me cae la ficha, tomo conciencia, me cae el centavo, y uno se da cuenta de internamente en todos sus cuerpos, emocional, espiritual,
físico y mental de que tiene que hacer un cambio. Es algo que abarca todo, es nuestra conciencia. Cuando hacemos un cambio desde ahí, nos conectamos con nuestra presencia, solamente con ese suspiro. Con ese suspiro que hacemos, con esa inhalación, plenamente consciente o con que sabemos que dice más que solo una respiración, es cuando nos conectamos con la autenticidad propia del alma. Es cuando nos conectamos con nuestra esencia. Y esos ratos, esa experiencia, se puede reproducir o se puede rehacer a cada momento. A cada momento tenemos la oportunidad de conectar con nuestra esencia. A cada momento tenemos la oportunidad de reconectar con nuestra presencia. A cada rato tenemos la oportunidad de reconectar con nuestra calma, con nuestra sinceridad y con nuestra serenidad. Sin serenidad, podríamos decir, que es el momento en el que estamos, hablando desde la profundidad de nuestra alma. Ese es un camino que quizás la mayoría de los humanos venimos a transitar. El factor de poder adquirir la manera, encontrar la manera de hablar desde allí. Porque en los momentos en los que hablamos desde allí, o hacemos cosas desde allí, no nos importa más nada. Es como si podemos hacer un trabajo o un servicio no remunerado, o estar en una charla con alguien y todo eso nos comienza a llenar. Y todo eso nos comienza a dar batería, nos comienza a dar fuerza, nos comienza a dar ganas de hacer la vida. A diferencia de cuando hacemos las cosas desde el ego, que lo que sucede es que nos vaciamos. Porque si bien un ego divino, podríamos decir, un ego divino, que intenta conectar con su conciencia, mantiene la batería, no se vacía tanto, pero el ego egoísta, que se olvida, se siente vacío. Se vacía con el tiempo. No puede ser auténtico, incluso quizás a veces no puede ser auténtico ni con lo que piensa. ¿A qué fuente de energía desean intentar conectarse ustedes? ¿A la fuente de su conciencia? ¿A la fuente de su espíritu? ¿A la fuente de su alma? ¿O deciden quedarse en las ideas y en el mundo mental? Una trae calma, trae intento de conectar con algo más grande, trae voluntad, trae desarrollo, y otra es solamente una idea. Quizás con el tiempo vayamos aprendiendo a identificar, con el tiempo vamos aprendiendo a identificar cuáles son los momentos en los que hablamos de nuestra esencia, cuáles son los momentos en los que hablamos de nuestra alma y cuáles son los momentos en los que hablamos desde la persona. Va a ser un camino que todos estamos aprendiendo a recorrer. Todos vamos a transitar ese camino a fin de cuentas. Con distintas situaciones que nos pasen, con distintos trabajos, con distintos miedos, con distintas adversidades, vamos a lograr en algún momento conectar con esa sabiduría interna. Esa sabiduría interna que nos va a llevar a tomar unas decisiones muy buenas, muy sanas, en muchos momentos de nuestra vida, con silencios. No, lo vamos a sentir. Hay un momento en el que vamos a saber escuchar nuestra alma, en el que vamos a saber escuchar nuestro espíritu a través de la presencia, a través del silencio, a través de la calma. El espíritu lo podemos hallar en el silencio, en la calma y en la paz. En un momento donde el tiempo casi que desaparece. Así que, ¿qué podemos hacer para conectar con ese no tiempo? ¿Cuáles son las distintas actividades que nosotros podemos realizar para intentar conectar con nuestra esencia, con nuestro espíritu? Esa es tarea que cada uno tiene que realizar en su casa, porque conectar con la esencia y con el espíritu es un deber de todos los seres humanos. Todos tenemos ese deber.
Muchas gracias por haber visto esta clase.